Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Muy buenos días, iniciamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por el mostrador.cl, una semana que vamos a estar haciendo la bajada de estas elecciones del domingo, tanto en lo presidencial como en la parlamentaria, porque pareciera ser que hay un elemento donde todos coinciden y es que se abre un nuevo ciclo político, ¿no? Con una reconfiguración de las fuerzas políticas al interior del Parlamento y todo, por cierto, también en miras a lo que va a pasar el 14 de diciembre con la segunda vuelta electoral. Les cuento que en el siguiente bloque vamos a hablar con un diputado del partido, uno de los partidos más votados, que es el Partido Republicano y que obtuvo una importante presencia en el Parlamento, particularmente en la Cámara de Diputados y Diputadas. Vamos a estar conversando con el diputado reelecto por la Araucanía, Stefan Schubert, y también vamos a estar hablando sobre los alcances que tiene esta reconfiguración, el factor Parisi, ¿no? El PDG y su rol bisagra en el futuro gobierno. Pero antes saludamos a nuestros auspiciadores. La Universidad Diego Portales está acreditada por 6 años en nivel de excelencia y es una de las mejores universidades del país. Conoce más en admisión.udp.cl. Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos. Y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, @elmostradorpodcast con B corta. Ahora sí, pasamos a saludar al doctor en Ciencia Política, investigador de la Escuela de Gobierno de la Universidad San Sebastián, socio y director de política en Stream Data y director alterno del Núcleo Milenio sobre crisis políticas en América Latina, CRISPOL, Christopher Martínez. Christopher, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola Mirna, no, muchas gracias a ti por la invitación, feliz de estar acá. Christopher, estamos frente entonces, tal como lo dicen varios especialistas a estas alturas, ante un nuevo ciclo político. Sí estamos, yo creo que en la continuación de un nuevo ciclo político que se abre con la elección presidencial del 2021, con la llegada del presidente Boric al poder, y que lo está reforzando especialmente ahora con el recambio de lo que se está viendo en esta nueva configuración de la Cámara de Diputados, porque todavía no sabemos quién va a salir electo presidente o presidenta. Pero sí estamos viendo que hay un recambio ahora, no solamente que comenzó con un recambio en la izquierda, pero sino con un recambio obviamente en la derecha, que estamos viendo esta nueva derecha, el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano y el Nacional Libertario, que se están comiendo por dentro a los partidos tradicionales de la derecha, RN y la UDI, que les fue pésimo en la elección de diputados especialmente, y que además les fue pésimo en la elección presidencial. O sea, estamos viendo un quinto lugar de Evelyn Matei, que se veía que venía cayendo en las encuestas, pero que no sé si se esperaba un quinto lugar con menos votación incluso, o similar votación de la que obtuvo Sebastián Sichel, que era alguien que no venía de la derecha. Entonces yo creo que no fue tan dolorosa en términos simbólicos esa derrota en la elección de 2021 como sí lo fue la derrota de Evelyn Matei en esta elección. Entonces, sí se abre un nuevo ciclo, por un lado, especialmente porque se viene a consolidar esta tendencia de estos nuevos partidos que están haciendo el recambio en los partidos tradicionales de la izquierda y de la derecha, pero por otro lado, el recambio o el nuevo ciclo que se está abriendo tiene que ver también, como tú lo decías, Mirna, por el cómo se está abriendo paso nuevamente en esta versión 2.0 del Partido de la Gente, y esta sorprendente votación que logra también su rostro emblemático, que es Franco Parisi, en la elección presidencial. Entonces eso abre una nueva oportunidad en un nuevo Congreso en que los partidos grandes, ¿cierto?, del eje izquierda y derecha no tienen mayoría, por lo menos en la Cámara de Diputados, y que en el fondo están llamados o le están dando la oportunidad a jugar un rol importante en esta nueva configuración que va a tener el Congreso en el periodo, ¿cierto?, 2026-2030.
Claro, mira, leía una entrevista a Cristóbal Uneu de la consultora Ann Holster que había había anticipado digamos, hegemonía de las derechas en el Parlamento, pero claro, no lograron las derechas la suficiente hegemonía como para, por ejemplo, poder llegar a un quórum calificado que les permita, por ejemplo, cambiar la Constitución, etcétera, ¿no? Y en el Senado quedaron las fuerzas equiparadas en un empate. Lo que sí es donde tienen mayoría es naturalmente la Cámara de Diputadas y Diputados, ¿no? Pero decía Cristóbal Uneus que a Cast le va a pasar algo parecido a lo que le pasó a Boric, que no va a tener esa mayoría necesaria que él requiere para llevar adelante sus reformas y que no va a poder sacar adelante su reforma a menos que negocie con el partido de la gente. Pero es un partido heterogéneo. ¿Cómo ves esa situación? Claro, esa tesis no es muy original en el sentido que Juan Pablo Luna lo viene diciendo hace tiempo, que en el fondo es más fácil ganar las elecciones presidenciales que gobernar, ¿cierto? Y eso es lo que hemos estado viendo en los últimos administraciones, de que aparentemente es más fácil ganar la elección presidencial, y ya le pasó a Sebastián Piñera e incluso a Michelle Bachelet en el segundo gobierno, de que logra consolidarse con una buena mayoría en la elección presidencial, pero una vez que llegan al gobierno, en el fondo configurar y alinear esas mayorías es extremadamente difícil. Ahora, el escenario es mucho más desafiante, precisamente porque antes por lo menos se descansaban primero en partidos que eran relativamente conocidos y relativamente ordenados. En el fondo, Bachelet le tocó lidiar con las dificultades entre partidos que eran históricos, como los conflictos que tuvo la DC con el Partido Socialista, y bueno, a Piñera le tocó el escenario confrontacional que tuvo que lidiar con el estallido social, pero con partidos que eran conocidos en el escenario político chileno. Sin embargo, como Ujú. tú bien mencionas ahora, tiene que ver con un partido que es nuevo, que es heterogéneo, que ya demostró falencia en el pasado y que el único signo en el fondo de fiabilidad o de predictibilidad es que Pamela Giles dice, ahora voy a estar yo en el partido y que yo soy como la muestra de disciplina en el partido, y no sabemos hasta qué punto podemos confiar en que esa es una muestra en el fondo de orden interno que va a tener el partido. Lo único que sabemos es que es una nueva oportunidad que tienen en el fondo para poder demostrar algún grado de cohesión, porque efectivamente la derecha va a tener 76 escaños en la Cámara de Diputados, que son dos de los que les faltan para tener mayoría en el fondo absoluta en la Cámara de Diputados, que tampoco es tanto para hacer grandes reformas, es para pasar proyectos de ley comunes y corrientes, pero no para hacer reformas importantes, y tienen solamente mayoría mayoría en el fondo en el Senado. Y eso en el fondo te abre otra oportunidad, no solamente en términos de gobernabilidad simple para aprobar proyectos de ley, sino que también te deja la puerta abierta de algo que hemos estado viendo y que analizando también en el núcleo Crispol de crisis política, que tiene que ver con las acusaciones constitucionales que hemos visto que han aumentado significativamente en los últimos dos gobiernos, y que te deja abierta la puerta para acusar constitucionalmente a los ministros, que es algo que se puede hacer con mayoría solamente. Eh, Difícilmente se va a poder acusar a un presidente porque se necesitan dos tercios, pero sí se abre la puerta, por ejemplo, para acusar constitucionalmente a los ministros. Entonces Claro, ahí el pero partido de la gente va sí. a poder en el fondo jugar un rol mucho más importante en ese sentido. Ya, pero déjame detener ahí, hacer un doble clic en el partido de la gente. ¿Tú cómo defines a este partido? ¿Cuál es su característica desde el punto de vista de la ciencia política? No es un partido que en el fondo, de lo poco que conocemos, porque en el fondo es un fenómeno bastante reciente y que en el fondo esta es como una nueva versión con el mismo nombre. Lo que sabemos es que es un partido que más bien parece ser un partido atrapatodo, porque no es un partido ideológico, es un partido que se enfoca en distintos aspectos y distintos intereses y demandas de la ciudadanía. No busca estructurar, por ejemplo, preocupaciones de la sociedad y estructurarla en un lenguaje complejo, coherente, y que esto en el fondo se traduzca en un proyecto de vida, en un proyecto de sociedad. En el fondo, estructura, lo que hace es canalizar ciertas demandas, presentarla a la ciudadanía sin un mayor orden o estructura para que la gente en el fondo vote por ellos. Por eso es que tú escuchas distintas preocupaciones y que se ofrecen. De hecho, yo hice un análisis en agosto cuando, por ejemplo, Franco Parisi presentó el programa, y la verdad es que a mí cuando yo analizaba y sacaba un promedio de sus propuestas, él me aparecía como un candidato de centro, pero no porque él era coherentemente un candidato de centro, sino porque sus propuestas iban hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia todos lados, y cuando tú sacabas el promedio, te daba de centro, que era distinto, por ejemplo, a Harold May Nichols, que él sí tenía propuestas que eran más centristas. Entonces, eso mismo pasa con el Partido de la Gente, que tiene personas que tienen propuestas que, sin querer o
probablemente con querer, apuntan hacia distintas direcciones, ¿cierto? Por algo ellos se definen como ni fachos ni como nachos. No tienen ningún problema en ofrecer algunas propuestas, ¿cierto? Que son de tintes de izquierda, otras son de tintes, ¿cierto? De derecha, y no tienen ningún conflicto en transitar esas veredas y ofrecérselo a la gente. No tienen esas amarras que tienen en el fondo los partidos que son más o menos ideológicos y estructurados, y que en el fondo son orgullosos de eso. Y en ese sentido son libres de eso y a la gente aparentemente eso es algo que les atrae. Sin embargo, al mismo tiempo, carecen de esa lealtad del electorado y eso es lo que le impide a París en el fondo llamar a votar por alguien porque París no es dueño de esos votos. Sacamos una duda, bueno, no sabemos en realidad, no es la duda que tú me tienes que resolver porque no sabemos si Parisi se va a venir a Chile o va a seguir viviendo en Estados Unidos. Si sigue viviendo en Estados Unidos, no hay cómo poder gerenciar un partido de estas características y tendrías que dejar a Pamela Giles, por ejemplo, que tuvo una altísima votación, como la vicaria del partido. Por lo tanto, si eso no se resuelve, si él sigue en Estados Unidos, ¿cómo va a quedar el partido acá? ¿Cuál es el futuro que tú avisoras respecto al PDG? O sea, a Franco Parisi, o sea, viendo que en el fondo es una persona que se preocupa precisamente, es una figura personalista, más allá, él no se ha preocupado de construir un partido, que eso es lo que vimos en los últimos años. A él le funcionó no estar en Chile. Y le ha funcionado 2 veces en 2 elecciones presidenciales y le ha funcionado muy bien no estar en Chile. Yo no veo mayores incentivos para él de regresar a Chile. Y esta vez tiene menos incentivos si es que puede tener una persona como Pamela Giles que le pueda ordenar la estructura del partido, ordenar al menos a los legisladores. No hablo mejor, en realidad no es correcto hablar de estructura del partido, porque el partido puede existir solamente a nivel de Congreso. El partido puede no existir a nivel de estructura territorial, no es que tenga una base, ¿cierto? Y que exista con oficina a lo largo del país, porque pocos partidos además tienen eso, más allá del Partido Comunista, quizás de a poco el Partido Republicano lo está haciendo, como lo tuvo en su momento la UDI, y paremos de contar. Entonces, el partido de la gente puede que solamente exista a nivel de Congreso y a nivel de los diputados, y, ¿cierto? Y no exista nada más de eso, y que Pamela Giles se encargue de alinear y sacar los votos y de chicotear en el fondo para que eso ocurra. Y puede que eso le baste y que a París le sea conveniente y mantener una relación con ella, básicamente. Entonces puede que Ya, esa pero ¿te fórmula imaginas a Pamela funcione. Giles? ¿Te imaginas a Pamela Giles jugando ese rol bisagra entre la centroizquierda y las derechas? Es un escenario bastante interesante, te lo diría en términos personales, pero me lo imagino. Yo creo que es un escenario que a ella le atrae mucho, que a ¿Mm? París le puede ser muy conveniente. eh, Pero la verdad es que creo que es un escenario bastante plausible y creo que puede ser parte del trato que ellos tienen. Aquí estoy especulando solamente, pero creo que puede ser parte de la fórmula que a ellos les conviene y eso mantendría a París alejado, ¿cierto? Jugando un rol por sobre el bien y el mal, dejándolos sobre, en el fondo, de esta política más sucia que involucra la política legislativa de los proyectos de ley. Y eso dejándolo a él, en el fondo, por sobre estos conflictillos y preparándose obviamente para una nueva carrera presidencial, que yo creo que eso es lo que él tiene en mente, eso es lo que él además le conviene. Perfecto. Vamos ahora a lo que significa esta segunda vuelta, ¿no? Ninguno de los dos candidatos obtuvo, tanto Jara como Kast, una votación descollante. Pero es cierto que, que la distancia entre ellos es muy corta, es cierto que la candidata Jara se esperaba que tuviera por lo menos más cercano al 30%. ¿Es una carrera corrida ya para la candidatura de Kast, dirías tú? Mira, yo creo que mi primera impresión ese día en la noche, el domingo, fue que en el fondo era carrera corrida, precisamente Ujú. por la poca diferencia que tuvieron ellos dos y por lo bajo que en el fondo sacó Jara y que tenía que ver con las expectativas que teníamos de las encuestas, que ella iba a estar en torno al 30% y que haya sacado ¿cierto? Un 26, 27%, la deja en el fondo muy abajo para tratar de raspar votos y llegar al 50% o a la mayoría en la segunda vuelta. Sin embargo, también viendo los votos que tiene José Antonio Kast, que tiene Johannes Kaiser y Evelyn Matei, le da como un 51%, eh, que tampoco es para estar tan tranquilo. Y el voto de Parisi tampoco es un voto eh, 100% seguro de derecha. Se alinean obviamente con demandas de derecha, más que con la derecha. Se alinean con demandas, por ejemplo, de seguridad, de migración, ¿cierto? De crecimiento económico, de demandas más materiales y que no se alinean tan fácilmente con la izquierda. Pero eso no quiere decir que ese electorado va a ir a votar felizmente por José Antonio Kast. Perfectamente pueden votar nulo, pueden no ir a votar. Entonces, es difícil en el fondo de garantizar y decir que es carrera corrida. Yo creo que ese sería un,
un error. Ahora, sí, yo creo que es parte de ese electorado, como te decía recién, comparte muchas de esas demandas y ese enojo que en el fondo puede capitalizar Kast, que es también lo que ha tratado de proyectar en su campaña, que Kaiser también lo proyectó de una manera mucho más fuerte en términos emocionales y ese enojo. Y eso yo creo que sí puede apelar al votante de París. Y cuando tú miras, por ejemplo, la distribución de los votos por regiones, más allá de quién ganó cada región, Ujú. eh, cuando ganaba Janet Jara, el segundo lugar de repente venía a París, y muchas veces en las regiones que ganó Janet Jara, y sobre todo en las regiones que ganó José Antonio Caz, en segundo lugar venía a París. Entonces eso quiere decir que hay una cercanía también en esas votaciones, en términos de que Janet Jara en el fondo tiene cuesta arriba de dónde sacar esos votos. No suma 30% con Marco Enrique Minami, con May Nichols y con Artés. Entonces, más que... eh, más que carrera corrida para José Antonio Caz, la dificultad es para Janet Jara de dónde va a sacar esos votos para llegar al cerca del 50% en la segunda vuelta. Esa es la gran dificultad que ella tiene. ¿Y cuál sería, a tu juicio, la estrategia de ambos, ¿no? Partiendo por Jara, o sea, siguiendo por Jara, ¿no? En el sentido de, ok, si tiene todo cuesta arriba, si el discurso de Kast apunta a reforzar la idea de que ella es la candidata de la continuidad de un mal gobierno, que ese va a ser su mantra y ha sido, pero ahora sobre todo, ¿no? En esta segunda vuelta. ¿Cómo ella rompe ese techo o esa marca, ¿no? De ser la continuadora del gobierno? Sí, o sea, Kass va a jugar el rol de plebiscitar un poco la segunda vuelta. O sea, plebiscitar en el fondo esta va a ser una elección sobre la continuidad del gobierno del presidente Boric, o en el fondo de cambiar de gobierno y elegir, ¿cierto?, a José Antonio Kast. Ujú. Eso ya lo planteó en el discurso de esa noche del domingo. En el caso de Janet Jara, va a tener que quemar bastantes cosas si es que quiere ganar, y ahí va a tener que marcar una diferencia sumamente importante. No puede seguir con el tono y con el mensaje de la primera vuelta. Acá tiene que marcar un cambio radical respecto de esa primera vuelta, y va a tener que probablemente enojar a buena parte de sus bases para intentar ganar esa segunda vuelta, y va a tener que marcar un discurso mucho más fuerte respecto de los temas que a la gente le están interesando ahora, que son temas que se acercan mucho más a la derecha, que tiene que ver obviamente con temas más duros de seguridad, más temas de crecimiento, de empleo, y más temas, ¿cierto?, quizás de migración, que son temas súper incómodos para la izquierda y súper incómodos también para el sector específico de ella. Entonces ahí va a haber una tensión extremadamente dura para ver si es que realmente vale la pena traicionar un poco sus principios para tratar de ganar una segunda vuelta que está muy cuesta arriba para ganar, o en el fondo tratar de perder con los colores propios, que esa sería la otra alternativa, y tratar de reforzar un poco la identidad de lo que ellos tienen como posición de cara a un eventual gobierno de Kast. Ahora, también eso es complicado porque en el Congreso están débiles. En el fondo, en la Cámara de Diputados no sacaron muchos diputados, no pueden descansar en el PDG, porque el PDG, ¿cierto?, es algo que no sabemos qué forma va a tener. Y en el Senado tampoco les fue muy bien. Entonces, es un escenario sumamente complejo para ver cómo se van a plantear. Pero si es que ahí tienen que decidir si es que quieren ir con todo a ganar, van a tener que hacer transformaciones radicales respecto a la candidatura. En lugar de moderarse, van a tener que radicalizarse y moverse hacia la derecha en términos programáticos. Y esa es la única alternativa que les queda. Ahora, la dificultad que tiene eso es que si la gente les va a creer. Eh, Mi impresión es que es extremadamente difícil que la gente les crea, no es mucho tiempo de campaña, y Mm. también esperar al milagro o al error del rival, que también puede ocurrir. O sea, Ya, a ver, ahí entremos ahí, porque Kast, ¿no es cierto?, mantuvo siempre un tono, más bien más bien una estrategia que no se salía del marco de su concepto clave de campaña, como es el gobierno de emergencia, ¿no es así? Por lo tanto, si tú le preguntabas de cualquier cosa, pasando por aborto en tres causales, el aborto por etapas, etcétera, él decía gobierno de emergencia, gobierno de emergencia. Entonces, hasta ahí eso le funcionó. En esta segunda etapa, ¿cuál debieran ser dirías tú, las directrices de su campaña para no cometer errores que lo puedan perjudicar y le puedan quitar votación? yo creo que Kass ya sabe eso. O sea, el hecho que Ujú. lo hemos visto en los debates, que no responde derechamente. O sea, y sin pudor y sin en el fondo, o sea, tiene una cara de póker para no en el fondo responder las preguntas en temas que no le convienen. Yo creo que él tomó lecciones de la elección de 2021,
Primero, yo creo que no se va a ausentar del país como lo hizo en la elección de 2021. Segundo, yo creo que va a seguir debatiendo todos los temas morales y temas, por ejemplo, de género, que no está abordando y que no ha abordado en esta campaña. Y que ahí quizás es una oportunidad que tiene Janet Jara para sacarlo al pizarrón, a pesar de que él pizarrón. Segundo, Janet Ujú, Jara debiera, y el comando y quienes lo siguen, debieran dejar de tocar el tema de que es un líder autoritario, porque esos temas a la gente aparentemente no le interesan. ujú. No, más allá de que nos interesa a la élite intelectual, académica, que es algo que siempre nos está preocupando, a la gente común y corriente los temas que le están tocando son los temas, ¿cierto?, de seguridad, los temas de empleo, La ya lo PGU, sabes, fíjate ¿no? tú, pero la PGU, él dice yo amo la PGU PGU, son, pero se podría poner en riesgo si es que acaso se lleva adelante, ¿no es cierto?, un cambio a la reforma que se plantó, o sea, que se logró justamente bajo esta administración. Ahí se le podría abrir un flanco. Sí, lo que pasa es que ese intento se hizo y yo no, me dio la Ujú, impresión, tengo la impresión solamente, de que ujú. tampoco causó mucho impacto, de que el votante de Kast está convencido de que eso no va a ocurrir. Entonces, El de era Caspo, una pero ese es el de Cast. Ahora hablamos de que el Cast tiene que de crecer cara, de ahora. Jara, claro, Ah, de. eso en el fondo podría funcionar. El votante Ujú, caso no va a cambiar, pero el votante ya. de Jara o el indeciso podrían en el fondo Ujú, contemplar esa posibilidad de beneficios sociales con todo el recorte del Estado que se promete claro. y que no ha sido explicado cómo se va a llevar a cabo, en el fondo podría también ponderar esos factores. Entonces, se puede abordar desde un punto de vista de los temas morales, ¿cierto? Que fue una gran crítica y que algo que golpeó a Kass en de cara a la segunda vuelta en 2021, que son temas que no aborda Kass ahora. Segundo, los temas tienen que ver de gasto público, de programas sociales, y de cómo se van a abordar también en estos recortes que se van a realizar. Eh, y tercero, en el fondo, que Jara se la juegue por una agenda, en el fondo, que sintonice mejor con las demandas de la gente, que en el fondo eso es algo que ella ha intentado, y de hecho que en su programa está, pero que obviamente estaba de una manera mucho más moderada que los otros candidatos que lo abordaron de una manera mucho más dura y extrema, porque obviamente eran de derecha. Entonces, esa es una dificultad que ella tiene, pero en el fondo tiene que moverse en ese sentido, en esa dirección ahora. En el fondo, pensando que quedan en el fondo pocos minutos del partido, tiene que tirar a toda la gente cerca del área rival solamente. Claro, y por lo tanto hay una reconfiguración del comando. ¿Tú te imaginas qué tipo de cambio? O sea, cómo tendría que estructurarse el diseño de su comando para tener más posibilidades en esta segunda vuelta? O sea, va a haber una reestructuración del comando y de las caras. El tema es que Ujú, también hay una sensación de derrota. Entonces, ¿cuánta mm, gente va a querer sumarse a un comando en que quienes en el fondo están viendo de que ella va a perder, precisamente por la baja votación que obtuvo en la primera vuelta? O sea, pensemos que la aprobación del presidente Boric estaba en torno al 30% y ella sacó un 26%. Si tomamos también la votación de la prueba, que estaba en torno al 40% y ella sacó el 26%, entonces estamos viendo que quizás ella como candidata no fue tan exitosa como en el fondo la votación del sector o la aprobación o el apoyo que tiene el sector. Entonces, ¿quiénes ya. van a querer sumarse al comando? Esa es la otra pregunta. Ellos pueden querer reestructurarlo, pero también hay gente que no va a querer sumarse. O los que se sumen puede que no sean el aporte que es un poco lo que le pasó a Matei también. Entonces, esa es una dificultad que tiene esta sensación de derrota que se puede estar viendo de manera anticipada. Perfecto. Fíjate que quiero comentarte, Christopher, que anoche en una entrevista con Televisión Nacional se le hacían varias preguntas al candidato Cast. ¿Sabes lo que uno observa? Que Cast se complica cuando lo meten en temas donde tiene que tener definiciones claras. Por ejemplo, en el tema migración. Entonces le pregunta al periodista Iván Núñez, bueno, ¿qué va a pasar cuando se produzca una situación en que usted va a tener que expulsar a una familia que está irregular, pero que tuvieron un hijo en Chile? Ese hijo es chileno, porque así es en Chile, ¿no? Si tú naces en el país, eres chileno. Entonces, ¿sabes lo que decía él? Bueno, ahí tendrá que tomar la decisión la familia. O deja al niño en Chile y nosotros como Estado nos haremos cargo de ese niño o se lo llevan. Es que te lo planteo porque es una respuesta que resulta tan impensable, ¿me entiendes?, de materializar, que uno se pregunta hasta dónde eso le puede jugar a favor o en contra. Sí, no, yo creo que parte de su respuesta han sido, en buena parte, en realidad, evasiva a lo que se le estaba planteando en temas de migración. De hecho, mucho de su respuesta era en que
los inmigrantes irregulares iban a irse voluntariamente sabiendo que él ganaba. O sea, cuando se le apretaba un poco respecto de cómo esto se iba a dar, él apostaba de que las personas se iban a retirar voluntariamente, sabiendo que era mucho más conveniente para ellos llevarse, ¿cierto?, en el fondo sus posesiones y venderla eh, frente a la eventual triunfo de él. Entonces, nosotros o sea, lo que se observa es que hay muchos de sus políticas en el fondo en el tema de inmigración, es que nos está planteando, no se ha expuesto por lo menos de una manera bien concreta en cómo se va a implementar en términos paso a paso, que específicamente en el tema de migración es la parte más difícil. O sea, y lo hemos visto la experiencia de Estados Unidos, que claramente la parte más difícil en cómo se operacionaliza ese tipo de política por el costo humano que tiene en el fondo, en términos concretos, y la repercusión que tiene. Y Perfecto. eso puede ser un detonante de otro tipo de mini crisis que pueden empezar, porque además eso es lo que la gente espera que empiece a correr A del día pasar. uno, no va a ser muy paciente Correcto. respecto de eso. No, pues sí, eso es lo que pasa. ¿Cuánto se va a demorar Cast en ofrecer respuestas inmediatas, como dices tú, a sus ofertas electorales? La gente está cada vez esperando menos y las lunas de miel cada vez duran menos. Entonces ahí también se abre un Exactamente. flanco. Sí, o sea, porque de hecho él lo dice, o sea, quedan tantos días, pero él está contando el día para el 11 de marzo. Mm, Entonces la gente no va a estar esperando, por ejemplo, hasta diciembre o un año después. O sea, la gente va a estar esperando de que claro. él se va a hacer cargo precisamente inmediatamente de estos temas. Ok, vamos a un tema, Christopher, que no quiero dejar de preguntarte y que tiene que ver con las encuestas. Las encuestas están en la mira. A ver, los periodistas que estamos permanentemente, ¿no es cierto?, revisando las encuestas, yo en lo personal siento que no había una autocrítica real. O sea, no, sí, nos equivocamos acá, pero la chuntamos acá. No, aquí hay que hacer una autocrítica. ¿Tú dirías que ha faltado esa autocrítica en el mercado de las encuestas en Chile? Sí, yo creo que es un tema extremadamente complejo porque hay encuestas muy serias y que hacen un trabajo metodológico serio y que lo han hecho por años. Y hay encuestas que efectivamente anduvieron muy cerca en el fondo de los resultados de la elección, pero falta una autocrítica especialmente de las encuestas que en el fondo siempre se avisoran que son metodológicamente débiles y que en el fondo es un problema. Y el problema más yo creo que las encuestas se transformaron en actores políticos dentro de lo que fue la campaña, se utilizaron también como métodos de campaña. Y eso yo creo que fue algo que debilitó también el proceso dentro de él. No fueron solamente un mecanismo de información, sino que se utilizaron para saber quiénes eran invitados a programas, quiénes eran invitados, ¿cierto?, de manera recurrente a presentar sus ideas y también, por ejemplo, que terminaron influyendo en la gente en la votación. O sea, todos esperábamos que Johannes Kaiser estuviera en torno al 20% y no ocurrió eso. Y finalmente el candidato oculto era Parisi. Eso también puede deberse a que el votante de Parisi buena parte del votante de Parisi estaba entre aquellos que decían no saber o no quería responder la encuesta, que es algo que la encuesta difícilmente puede capturar. Pero también y los medios también ahí tienen una responsabilidad de tratar de discriminar entre aquellas encuestas que en el fondo son pésimamente elaboradas, entre aquellas que hacen un trabajo metodológico de años y que vienen haciéndolo por mucho tiempo. Pero sí, efectivamente, yo creo que lo más dañino fue que las encuestas se utilizaron como formas de campaña y que lo veíamos nosotros en redes sociales, que estaban a cada rato de tratar de llevar agua para su molino a aquellos que querían levantar ciertas campañas y hundir otras. Y que ese yo creo que fue el problema más grave que hubo. Perfecto, quiero darte las gracias, Christopher Martínez, doctor en ciencia política, investigador de la Escuela de Gobierno de la Universidad de San Sebastián, por haber estado con nosotros esta mañana. No, muchas gracias a mí, no, un gusto. Igualmente, gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. La Universidad Diego Portales te ofrece una experiencia enriquecedora tanto en lo intelectual como en lo cultural. Conoce líderes del ámbito político, de las ideas y de la innovación. Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, acreditada por 6 años con nivel de excelencia. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y porque Santiago no es Chile, desde Valdivia hasta Panguipulli, te contamos lo que pasa, lo que se conversa y lo que importa en Los Ríos. El nuevo newsletter del Mostrador, el nuevo newsletter regional. Inscríbete gratis en Aquí Los Ríos. Y te invitamos, como siempre, a suscribirte a nuestro canal de YouTube, @El Mostrador Podcast. Nos vamos al corte y vamos a conocer de la mano del diputado electo o reelecto de
del Partido Republicano, Stefan Schubert, por la región de la Araucanía, sobre, bueno, esta última etapa, ¿no? La etapa para la segunda vuelta de su candidato José Antonio Kast. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.